Nunca. Coño, pasa. Mm. ¿Sí? Hola. Ahí no tenemos el agua. Hola, hola. Bueno, ¿me Hola, hola. escucháis? Bueno, acabamos de ver este documental fantástico, maravilloso, dirigido por Damián Damián Einstein. Einstein. ¿Ok? Os voy a presentar en primer lugar a quien nos acompañan. Nos acompañará también Miguel Ángel López. Ah, está aquí ya. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué Buenas. tal? Entonces voy a hacer una presentación breve de cada uno y lo que sí me gusta en estos coloquios es que vosotros participéis. Vosotros habéis visto la película, tenemos a la gente aquí, lo ideal es que vosotros les indaguéis, les preguntéis y ellos os responderán. Voy a empezar con Diego Sabanés. Diego Sabanés es miembro de Acción, es guionista y director, aparte de coproductor de esta película. ¿Okay? Miguel Ángel López de la Fuente nos acompaña por Zoom. Bueno, ya sabéis quién es, acabáis de ver el documental y más no se puede decir. Nos acompaña también Landier Iturbe, que es uno de los protagonistas, el chico adolescente que tuvo el coraje y el valor de ir y que realmente sí merece ese aplauso. Y nos acompaña también Salva Luigi. Salva Luigi es parte del Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, y luego nos explicará un poquito qué es ODA, ¿no? Bueno, voy a empezar en principio con Diego Sabanés, un poco para que nos cuentes qué motivó y qué hizo que os metieseis en este proyecto de la revista Cero y hacer este documental, ¿no? Bueno, como pasa muchas veces, bueno, primero agradecer a toda la gente que vino en esta época tan particular del año y a la Academia y a Acción y a la Muestra T por convocarnos y contar que, respondiéndote, que el origen es bastante curioso porque se dio una confluencia de cosas como pasa en muchos proyectos creativos. Por un lado, durante la pandemia, un día Lander me contó la historia que había aparecido. Yo me acuerdo que estábamos en una heladería, Sí, ¿te acuerdas? En la Plaza sí, 2 de Mayo. 2 de mayo. No sé a raíz de qué me cuenta como una anécdota, así como al pasar. Habíamos hecho un corto que se estaba por estrenar en ese momento, en plena pandemia, y me cuenta la historia de su aparición en la revista y sobre todo la historia de las cartas que había generado después. Y a mí me impactó mucho la historia y le pregunté, ¿tienes todavía las cartas guardadas? Y me dijo, bueno, tengo algunas acá, otras en Vitoria, no sé qué. Y yo quería hacer un documental buscando a esas otras personas que habían escrito las cartas y reencontrándolos y saber dónde estaban y demás. Al final ese documental intenté ponerlo en marcha, no logré financiarlo, digamos, y tiempo después, en paralelo, Damián me llama para contarme que, Damián Einstein, el director, que con un amigo, Mario Suárez, querían hacer un documental sobre una revista donde Mario había trabajado, que era justamente Cero. Y entonces, claro, yo también tenía la historia de Cero vinculada al documental que quería hacer, se lo había contado en algún momento, entonces, bueno, decidimos como unir fuerzas y él me propuso ser el guionista, digamos, y a partir de ahí empezamos a investigar, porque yo tampoco conocía en profundidad la revista. La recordaba más por las portadas y por ver la repercusión que tenía en otros medios, y entonces fue bastante interesante leerla también con otra perspectiva, ¿no? Y la verdad que cuando empecé a entrevistar, o empezamos a entrevistar a la gente, fue muy sorprendente porque empezaron a aparecer una cantidad de historias y de curiosidades muy llamativas. Tanto así que originalmente el documental era más amplio, pero eran tantas las ramificaciones y tantos los temas que era como complicado y en un momento también queríamos hacer 3 capítulos, por ejemplo, y más, bueno, luego no, por cuestiones de producción y digamos, de lanzamiento, terminamos reduciendo bastante y hay entrevistas enteras que quedaron fuera, pero bueno, eso fue un poco la génesis. Muy bien. Miguel Ángel, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. Ah, fantástico. Gracias a todos por acudir. Bueno, yo quería Mira, que aplaudieseis todos. te están aplaudiendo, Miguel Ángel, no sé si los ves Sí, a él los lo ve. demás. ¿Él los ¿Estáis ve? viendo, no? Sí, ves Muchas perfectamente. gracias.
Bueno, hemos visto cuál fue el periplo de Cero. Una cosa que me ha sorprendido mucho de la revista, de la revista y de la época, es que muchos dicen que ahora no se podría proyectar eso de todas las fotos que se hacían en la época, ¿no? Realmente casi hemos ido para atrás, ¿no? Y en estos momentos me gustaría saber cómo sería Cero ahora mismo, cómo te gustaría después de este transcurso, ¿no? Reiterar las gracias a todos los que estáis presentes y el trabajo que habéis hecho por proyectar el documental en vuestra academia. Y bueno, sí, por lo que me preguntas, es cierto que hubo un juego de provocación y de libertad que nos permitimos, que a veces uno piensa que en estos tiempos, no sé si se hubiera podido hacer o no, pero habría provocado quizá más polémicas que en aquel momento las que queríamos provocar, porque en todo momento la provocación era la salida del armario de un colectivo que estaba en un segundo plano. Pero claro, también es verdad que a través de una mirada muy homosexual, muy homosexual masculina, y me preguntas, ¿qué medio haría hoy? Bueno, hoy haría otra cosa, ¿no? Mucho más integral, el LGTBI. En aquel momento pensamos que era paso a paso. De hecho, nosotros colaboramos con colectivos de lesbianas para intentar apoyar a unas revistas que existieron en aquel entonces y otra serie de medios que fueron surgiendo, también online, cuando vino Internet, etcétera. Pero nosotros hicimos lo que sabíamos hacer y lo que el grueso de la revista, a pesar de que nuestro equipo también tenía una diversidad amplia de lesbianas, transexuales, pero la mayoría éramos homosexuales. El contenido era muy dirigido a un target muy masculino, a pesar de que efectivamente todos los debates, los artículos de opinión y un poco el espíritu troncal de la revista eran los derechos LGTBI, pero a través de esa fórmula, ¿no? Una fórmula de provocación, de sacar del armario, de decir, aquí estamos personajes incluso en los estratos más conservadores de la sociedad, las fuerzas de seguridad del Estado, incluso en la Iglesia, en fin. La verdad que era muy escandaloso desde el punto de vista de los marcos en los que estábamos trabajando, ¿no? Una cosa era generar un estado de opinión favorable y la verdad que otra cosa fue meternos en los charcos de entidades como el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, la Justicia, la Iglesia. Y es verdad, hoy por hoy, pues a lo mejor hubiera sido más difícil o hubiéramos tenido otro tipo de reacciones. No tuvimos pocas en aquel momento, yo siempre lo cuento. Yo tuve amenazas permanentemente, persecuciones, envíos sospechosos, un montón de reacciones que a mí me hacían gracia, porque en el fondo, en aquel momento, lo importante era todo el trabajo que hacíamos junto también con los colectivos, junto con toda esa sociedad civil LGTBI, que no se veía tanto, pero se suponía por esos contenidos en los que intentábamos sacar una pluralidad de nombres impresionantes. Son más de 6 o 7 mil personas las que salieron en las páginas de la revista. Bueno, conseguisteis ya todos menos a futbolistas y toreros, ¿no? Eso todavía sí, pero es lógico. Es que, bueno, lógico entre comillas, porque también sacamos homosexuales dentro de esos estamentos tan ultraconservadores como son las fuerzas de seguridad, etcétera. Y el fútbol y el toreo lo son también. Son esos ejemplos de ese patriarcado, de ese hipermachismo de nuestra sociedad y lógicamente en el caso del fútbol por ser un deporte espectáculo, que es un negocio, ahí digamos que hay miedo, hay intereses y sobre todo que también están las principales cabecillas de esas élites ultraconservadoras que son las que dirigen los clubes deportivos, los accionistas y los que son los mandamases de este país, ¿no? Bien sea Florentino Pérez, bien fuera Núñez, bien fueran otros, ¿no? En aquellos momentos. Y eso tira mucho. Aparte que también tira mucho en aquel momento esa doble moral en la que a muchos homosexuales se les forzaba, no solo el fútbol, también en política, a tener una mujer, a casarlos, etcétera, ¿no? Muy bien. Lander, Hola. muchas gracias.
Bueno, cuéntanos qué pasó después de ese momento hasta el día de hoy, ¿no? Porque realmente ese acto de valentía, de mostrarte adolescente, ¿no? Además en un pueblo, y además yo creo que probablemente, y además sí lo marcan, ¿no? Que realmente tú fuiste más positivo para el colectivo gay que un conocido, ¿no? Porque un conocido al final, pero realmente un chaval de 14 años que se abra así. Bueno, gracias por venir. También me hace mucha ilusión poder saludar a Miguel Ángel 23 años después. Un besazo. Otro muy grande para ti. Bueno, yo este acto que tú dices de valentía, ese activismo no lo elegí yo. Siempre pienso que no elegí yo el activismo, no lo elijo. Me hicieron activista. Yo llegué a la historia de Cero porque yo estaba viviendo una situación horrible en mi vida y entonces fueron 3 años de ir todos los días al colegio con pánico, y eso me generaba muchísimos problemas. Yo iba temblando, me pasaba las 6 horas del colegio temblando, escondiéndome para que no se me encontrase. Nunca iba al patio, siempre iba a la biblioteca. Para mí era terrorífico porque me tenía que quedar en el comedor y luego había una hora de recreo que nos soltaban allí y búscate, sálvate la vida. Entonces no encontraba ningún modelo, ningún referente con el que yo me identificara y pensaba, soy la única persona que es homosexual. No, tenía referentes en la televisión, pero no me identificaba con ellos. Y entonces decidí escribir a la revista y lo dije, que no me sentía identificado. Y siempre digo que la historia de Cero fue una de las historias que a mí me marcarán, que siempre diré que me marcaron la vida, porque, como digo en el documental, en esos tiempos yo creía que no valía nada y la gente, empezaron a llegar cartas y cartas y cartas, pero cientos de cartas. Guardo algunas. Nunca me conocieron, solo hay 2 personas a las que conocí. Nunca me conocieron y en cambio fui la persona con la que se sinceraron y a la que le contaron lo más íntimo de sus vidas. No fueron sus familias, no fueron amigos, no. Fui yo, un chaval de 14 años, y a mí me escribían de todas las edades. Creo que recuerdo hasta 55 años. Una persona de 55 años que se sinceraba con una persona de 14. En una época donde se escribían cartas. Tú tenías, la persona te escribía la carta, la enviaba, tú la recibías, la leías, volvías le contestabas. Había un tiempo, había una emoción, había una ilusión. Era muy ilusionante haber encontrado gente como tú. Y entonces la etapa de la revista Cero, yo lo que digo es que a mí me enseñó la importancia de la idea del colectivo. No creo para nada, igual que el activismo, el colectivo, uno no se hace de un colectivo, no va mi padre y me apunta al Real Madrid, o no va así. El colectivo, tú naces perteneciendo al colectivo, porque vas a nacer con situaciones muy parecidas a mucha gente que no verás en tu vida, situaciones posiblemente traumáticas en una etapa de tu vida, y siempre he defendido eso. Tengo una mirada 23 años después, cuando, bueno, en aquella etapa cuando iba a la asociación esta y los viernes nos reuníamos todo un grupo, yo era el menor por goleada. Hubo una persona, me acuerdo, que en aquel tiempo yo me enfadé con él en la charla.
Y entonces, porque él me dijo, estamos hablando del año bueno, cuando escribí fue el año 2000, me dijo, tú y la gente y los jóvenes tenéis mucha suerte porque nosotros hemos luchado por eso. Yo no lo entendí en ese momento porque yo estaba pasando aquella etapa y entonces le contesté, no, yo tengo que ir todos los días a enfrentarme a los hijos de las personas contra las que tú luchaste. Estoy haciendo lo mismo que tú. Con el tiempo, 23 años después, mi mirada ya no es de enfado con esta persona, lo entiendo perfectamente. Entiendo que hubo personas antes que yo y eso nos convierte en colectivo, eso nos une. Y la mirada crítica que hago es que hay un peligro que empiezo a ver cada vez más de forma repetida, que es la idea de a nadie le importa con quién me meto yo en la cama. Eso no es de qué va esto. Esto va de identidad, de quién soy yo, no de con quién me meto en la cama. Va de identidad. Entonces, si tú crees que vas a abordar derechos y lo vas a conseguir tú solo, estás cayendo en la trampa. Y el otro día vi en el programa First Dates a dos chicos homosexuales, un chico latino y otro chico de aquí de Madrid. El chico de Madrid le decía al otro chico, yo voto a Vox porque España se está yendo a la mierda. Y le dice el otro chico, ¿por qué? Dice, bueno, porque aunque hay cosas que no me gustan, pero en cuanto a la sexualidad es mía y a nadie le importa. Y creo que el PSOE o la izquierda, dijo la izquierda, la izquierda, por ejemplo, nos ha quitado derechos. El chico le preguntó, ¿qué derechos te ha quitado? Dice, pues por ejemplo, la ley trans. Digo, es que estás cayendo en la trampa. No estás informado, te han contado un cuento y no tienes idea de colectivo y no sabes cuán importante es pertenecer a un grupo, no solo por ti, sino por mucha gente. Y tú hoy tienes derechos igualitarios porque otra gente luchó por ti, no porque una persona solo luchó por ti. Y eso es lo que me enseñó la etapa de cero. Bueno, Salva es parte del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, un proyecto que evalúa las narrativas de los personajes LGTBIQA+ en el audiovisual. ODA, ¿no? ¿Qué es ODA? Exacto. ODA es una asociación en la que precisamente buscamos analizar estos referentes y ver cómo nos narran y cómo nos narramos. En ODA creemos que tanto la realidad como la ficción se retroalimentan, ¿no? La ficción busca reflejar la realidad, pero también la busca cambiar. Entonces, todo lo que se representa en ella puede ser motor de un cambio. Muy bien. Y hacéis un informe anual que acabáis de presentar hace un par de semanas. Exacto. Sí, hacemos un informe anual que acabamos de presentar, pero no es el único informe que hacemos. También hacemos un informe sobre gordofobia, damos varios talleres, asesoría, hacemos un montón de cosas. ¿Y ese informe anual cómo evoluciona? Lo podéis ver a través de la página web y también podéis haceros socios. Y allí podéis ver, básicamente lo que hacemos es analizar las producciones que se hacen durante un año dentro del territorio español, tanto largometrajes como series, y analizamos no solo las narrativas, sino también los propios personajes. Y analizamos personajes racializados, con cuerpos no normativos, que forman parte del colectivo, etc. ¿Y cuál es, la conclusión que sacáis? Bueno, o sea, desde... Me encantaría deciros que os va a sorprender los resultados, pero no. Pues obviamente hay una infrarrepresentación, pero sobre todo hay una infrarrepresentación en las interseccionalidades. La mayoría de los personajes solo pueden ser gays, solo pueden ser lesbianas, solo pueden ser bisexuales y no pueden ser nada más. Hay muy poca gente que forme parte del colectivo que sea racializada, que sea migra, que tenga un cuerpo no normativo, y allí es donde peor estamos. Bien.
Abro turno de palabra. ¿Alguien quiere...? Yo voy a comentar como guionista, mientras la gente se anima quizás a romper el hielo, que el informe de Oda que estuve el otro día, me invitaron a la presentación, es realmente súper interesante. Recomiendo que lo leáis en la web, porque ayuda a pensar mucho cómo estamos representando, ¿no?, desde el campo de los guionistas o incluso de los directores en la elección, ¿no?, cuando hacemos un casting, por ejemplo, qué imágenes estamos construyendo. Hablando de la diversidad, más allá de la LGTB, etcétera, sino en general, ¿no? O sea, que creo yo que muchas veces la sociedad en la que vivimos realmente no aparece reflejada en la ficción en muchos aspectos, y es interesante también con qué tipo de emociones se asocian a ciertos personajes, etcétera. Hay una serie de conclusiones que salen del estudio estadístico que son muy interesantes. Y creo que ayudan a cambiar la perspectiva, ¿no?, a los que estamos del lado de la realización, digamos. Por lo menos ayudan a tener otro sentido de la responsabilidad. Que además, para mí particularmente era interesante porque creo que cuando Zero apareció, y esto era uno de los aspectos que nosotros queríamos tocar en el documental, proponía también romper o modificar por lo menos un modelo de representación que era el que tenían quizás unas pocas revistas anteriores, como se menciona muy brevemente al principio, como en el caso de Party, o como aparecían los personajes gays y en mucha menor medida personajes lesbianas en las películas, que generalmente eran asociados o a la marginalidad, o a cierta criminalidad, o a la depresión, o a la culpa, o estaban metidos en un contexto medio erótico. En el caso de los personajes de las mujeres lesbianas siempre estaban como al servicio de una especie de erotismo masculino. Y claro, esto estoy hablando en los años 70, ¿no? En los 80 obviamente empieza a cambiar, y en los 90 también, pero me parece que lo que hace la revista hacia fines de los 90 es también un poco a partir de ese modelo también muy consumista, mostrar, como dice Lander en una entrevista, gays que están asociados al lujo, que están asociados al viaje, están asociados a cierta idea, digamos, capitalista de éxito, de disfrute, que lo desplaza completamente al lugar que ocupaba en el imaginario social. Entonces, creo que eso es interesante. Si bien yo también, leyendo la revista un poco, creo que a veces se les iba la mano un poco con el glamour, digamos, pero me... Bueno, ahí Miguel Ángel nos podrá decir, pero porque también... esto fue un tema que nos han contado era... que debatieron mucho internamente también, y claro, que en su momento recibieron críticas de distintos... Hubo fuego cruzado, ¿no, Miguel Ángel, sobre esto? Bueno, intuyo que también es un poco el conseguir las marcas, el momento, la venta, ¿no, Miguel Ángel? Sí, es un debate muy interesante y yo creo que tengo una deuda con la gente que está interesada en él a la hora de explicarlo. Por una parte, reconozco absolutamente que nosotros renunciamos a una batalla de una crítica, digamos, a lo que era el sistema capitalista. Y fue uno de los grandes debates que nos planteamos antes de hacer la revista. ¿Y por qué? Porque yo creo que no se pueden luchar todas las batallas al mismo tiempo. Por lo menos en aquel momento yo pensaba aquello. Y sin embargo, la luchamos permanentemente y de muchas maneras. La revista solo se conoce por las portadas, pero los interiores, los articulistas y el propio director de la revista, que es Ricardo Llamas, que era el fundador de la Radical Gay y que ha escrito absolutamente explicando, bueno, pues todos los debates que ha habido absolutamente sobre el capitalismo, la homosexualidad y un montón de otros debates, ¿no? Y en los contenidos sí estaba ese debate. Es cierto que en una revista tienes que juntar tantos elementos, o en un magazine, si fuera otro tipo de producto audiovisual, tienes que mezclar tantos elementos que es muy difícil atender a todas esas realidades. No tienes que atender todas las familias dentro de lo LGTBI, lo cual es casi inabarcable porque al final teníamos una dirección muy dirigida al homosexual masculino y no podíamos inventar otras realidades porque no accedíamos a esos otros en igualdad de condiciones, en proporción de colaboradores, de profesionales, de personajes que quisieran, porque abiertos estábamos
Y entonces hay una deformación ahí homosexual y profesional. Y por otro lado, yo personalmente luché mucho contra lo que eran algunas de las publicidades o esos intereses, pero nosotros no decidíamos qué marcas de lujo o de moda salían más o menos al cero. De hecho, la moda es lo que menos, era el sexto o séptimo u octavo sector en número de anunciantes, pero todo el mundo habla pensando que eso era lo que más tenía la revista, y no es verdad. No se estudiaba, analiza realmente quiénes eran los anunciantes en orden, por facturación y demás. No, nunca fue la moda, ni los complementos, ni el lujo, en absoluto, pero lo sabía también. Y entonces damos esa imagen a veces y nos pasamos de autocrítica. ¿Por qué? Porque no hablamos del diario.es como un medio vendido al capitalismo o a otros medios que son herramientas fundamentales para crear los marcos de opinión y de pensamiento en la España de hoy. El diario.es, un ejemplo. Por cierto, querría felicitar a los chicos de la asociación que ha hablado antes para analizar un poco la construcción de los perfiles LGTBI, de la introducción de esos caracteres en los productos de ficción, y querría añadir que también habría que hacerlo a nivel de los medios de comunicación, en programas informativos y de cómo se trata la homosexualidad, pero muy especialmente la transexualidad. Por ejemplo, estos últimos años, desde que se aprobó la ley, esa persecución absoluta ha sido dirigida y orquestada desde los grandes medios de comunicación españoles, como por ejemplo Antena 3 del Grupo Planeta. Ha habido programas de esa señora, de la Onega, absolutamente tránsfobos, mintiendo descaradamente, construyendo unas realidades falsas, y todo con el ánimo de destrozar políticamente a esa ley, a quienes las llevaron a cabo, y después al colectivo transexual, como por fin hemos encontrado al colectivo LGTBI algo con lo que podernos desfogar a gusto. Y ahí ha habido, creo, una falta de defensa por parte de homosexuales, lesbianas, del colectivo en general, quizá por falta de herramientas en nuestro colectivo, en los tiempos actuales, para poder combatir contra grandes programas de televisión y contra grandes medios de comunicación. El otro día, por cierto, Javier Vázquez lo comentaba también, porque se ha menospreciado a la transexualidad y a los transexuales, se ha mentido, se han construido unos marcos de pensamiento que llevan a este desastre de que esa juventud, de ese chaval que contaba Ander, dicen esas barbaridades por esa falta de información, por esa falta de empatía, porque están escuchando permanentemente a un montón de influencers diciendo estupideces, porque los medios de comunicación las reproducen, los amplifican, y es un barullo que no recibe respuesta, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos también una labor, no solo en los contenidos de ficción, de analizar, de investigar efectivamente por qué lo intersectorial está muy descuidado. Efectivamente no hay roles, no hay otro tipo de roles de las personas con minusvalías, con diferentes edades, los mayores, que tienen cuerpos no normativos, la intersexualidad. Nos falta todavía mucho, lógicamente, para hacer un marco bien amplio y bien diverso de la realidad LGTBI, pero también ojo respecto de los medios de comunicación, que están en una avanzadilla ultra que habría que frenar también, y habría que analizar y contestar. Sí, además... lo que comentamos de las personas trans se ve súper bien reflejado en el informe que hemos sacado este año. El año pasado salió Vestidas de Azul, y la mitad de los personajes trans, más de la mitad de los personajes trans incluidos en el informe, están en esta producción. El resto son 5 y siempre están muy vinculados a una precariedad, siempre son bastante jóvenes, a la prostitución, a la marginalidad, y pasa mucho con las personas trans, que además las que más se representan son las mujeres trans, y este año sorprendentemente a las personas NB, y siendo los hombres trans los menos representados.
Y además es un reclamo que nace de la propia comunidad trans, que ya quieren que se dejen de contar historias sobre marginalidad, que es una realidad que existe, lógicamente, pero que no es lo único. Y creo que eso es lo importante, que hasta cierto punto pues, se puede aplicar a cualquier letra del colectivo, que obviamente siempre va a haber una mariquita estrafalaria como podría ser yo, pero hay más cosas que son igualmente válidas. Un segundo que os alcanzan pasan el micro. Hola, muchísimas gracias. Creo que ha sido un documental maravilloso. Me ha gustado mucho, sobre todo también ese momento final donde invitas, Diego, a estos chicos jóvenes, que hay una variedad muy grande también representando todo lo que estaba hablando. Disculpa tu nombre de Oda. Salva. Y obviamente España, y también por lo que está diciendo Miguel Ángel, España está yendo a un extremismo total y a una no permisibilidad. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vosotros creasteis Cero, ¿qué se puede crear ahora en las redes como comunidad? Lo que habéis estado hablando, o sea, ¿qué podemos hacer ahora para volver a esta idea de Cero que era intrusiva, que era vamos a unirnos, vamos a hacer algo que sea, vamos a provocar, pero vamos a cambiar y abrir y que seamos mucho más permisivos y que todos tengamos nuestra autenticidad y podemos expresarnos tal cual seamos en nuestra identidad, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo creo que ya hay mucha gente que está actuando desde muchos ámbitos de la sociedad, desde blogs, desde asociaciones, Es verdad que hay iniciativas más individuales que otra cosa, o de pequeños grupos. Digo, yo que me ha gustado trabajar en los entresijos de la industria de la comunicación y del poder, creo que lo que habría que hacer es, sin cortarse un pelo, habría que trabajar la descalificación y la desautorización de los periodistas, de los programas de televisión, de las cadenas de televisión, de los periódicos que están manteniendo esas posiciones ultras. Telemadrid y el ABC entraban en portada después del Orgullo con los millones de basura que dejaba el Orgullo gay. No lo dicen de otras manifestaciones, de los campeonatos de no sé qué, de los miles que se juntan para 500 cosas al año. Solo con lo LGTB, y no ha sido este año. Esto lo venimos oyendo desde los 2000. O sea, esto no es nuevo. Entonces ellos manejan sutilmente, y no tan sutilmente, con el tema de la transexualidad, llevando a personajes fake, que los llevan, por cierto, no solo a los grandes medios, también Internet está plagado, inventándose y construyendo una serie de prejuicios, de transfobia, que además no es contra los transexuales solo, es contra todas nosotras. Y contra eso, por mi experiencia o lo que yo haría desde el conocimiento que tengo de cómo se les puede hacer daño a los malhechores de estas élites que manejan los dueños de los medios, que nunca hablamos de ellos, pero son los que dirigen el cotarro, o los dueños de los hilos que se mueven a esos grupos de poder facciosos, Vox, los más ultras del PP, etcétera, etcétera, pues ahí lo que hay que hacer es plantarles cara, pero eso desde un punto de vista macro. Desde un punto de vista más social y de base, yo creo que hay que apoyar las organizaciones y los partidos políticos que han llevado a cabo estos avances, que los estamos olvidando, o los dejamos a un lado, o creemos que ya han hecho su tarea y ya está. O sea que tenemos que rearmar el discurso, tenemos que apoyarnos y juntarnos, hay que hacer nuevas labores de generar, si no comunidad, en un sentido más de otros países, que ese concepto nosotros lo manejamos de otra manera, quizá más colectivo. Yo creo que sí que hay que trabajar más esa unión con nuevas herramientas y con un sentido de la cooperación entre todas esas diversidades, ¿no? LGTBI. A mí no respondo exactamente a tu pregunta, pero a mí una cosa que me resulta un poco inquietante por momentos y que no sé si es modificable siquiera,
es que en el documental en un momento nos dedicamos a asociar, digamos, el crecimiento de la revista con el barrio de Chueca. Y cuando buscábamos imágenes de eso casi no teníamos. Y cuando íbamos al barrio ahora encontramos como pequeñas señales, pero que no era nada que ver con lo que ellos describían, quienes habían vivido el momento de esplendor. Y hay algo para mí de la desarticulación del espacio público como lugar de encuentro que a mí me preocupa, porque creo que las redes sociales están reemplazando lo que antes era un espacio físico de convivencia. Y me parece que eso, no sé si se puede evitar, digamos, pero por eso para nosotros, para Damián, para Mario, para mí, era muy importante ir hacia veinteañeros para no quedarnos, por un lado, en la cosa evocativa. También era muy importante para nosotros haber contado con Eduardo Mendicuti y con Luis Antonio de Villena porque nos hablaban, era gente que había sido joven en el tardofranquismo. Y fue maravilloso, o sea, nos contaban unas cosas que no están en el documental porque no cabía todo, hay mucho material, digamos, que lamentablemente quedó fuera, que era fantástico y que permitía hacer esa evolución de qué es el lugar de encuentro, porque hoy la gente se encuentra en lugares virtuales, en lugares en general, no quiero decir. Y a mí me parece que eso también cambia las modalidades de transformación social. ¿O las están cambiando? Sí, bueno, es a nivel general. O sea, sí, por supuesto. claro. Pero esta conversación no es ajena a esa transformación claro. Que involucra muchos otros campos, claro. Si me permitís, yo no asociaría, digamos, lo LGTBI hoy por hoy a las realidades que fueron importantes en el pasado y que eran las herramientas que teníamos en el pasado. Antes, y no solo en España, los barrios gays han sido un refugio necesario cuando no había otras herramientas. Y es verdad que lo humano y lo físico al final es lo que también nos une, lo que nos permite conectar y al final trabajar en común y en equipo. Pero hoy por hoy tenemos las herramientas de Internet. No es preocupante en sí que ahora sea por Internet. Lo que es preocupante, digamos, es que en un vasto universo de mensajes y de información no sepamos ganar en la cuota necesaria de nuestro propio espacio para poder difundir y generar mayorías, marcos de opinión que lleguen a mayorías, que refuten estos movimientos ultras que están no solo en España, en todo el mundo, desde esta ultraderecha organizada internacional que está generando estos marcos a nivel global. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar en ese aspecto de lo grupal, de lo físico, de la vuelta a la calle, si queremos, no es tanto por los barrios, que ya no existen y ya han desaparecido en todo el mundo, o por lo menos han desaparecido como los conocíamos, por la especulación inmobiliaria, por la gentrificación, porque ya no necesitamos juntarnos ahí porque no tenemos otros espacios, sino que ahora estamos en todas partes. Lo que tenemos que hacer es lo que ya están haciendo la sociedad civil, que están, ya no es salida del armario, es que están trabajando redes de profesores en las escuelas, en los institutos, están habiendo redes de cooperación entre profesionales en diferentes ámbitos. La educación, desde luego, es uno de los más esenciales, pero existen en otros ámbitos, profesionales, etcétera. Y es ahí, en esas redes físicas y profesionales o de entornos que nos reúnen por diferentes, digamos, más allá de lo LGTBI, donde tenemos que estar presentes y generar nuestros propios marcos de pensamiento, digamos, y unir fuerzas también para que nuestro discurso contrarreste y vele también por el mantenimiento de los derechos conseguidos y, sobre todo, combatamos los discursos que están imperando y que se están imponiendo más por estos medios electrónicos de difusión de la desinformación y del odio. Y eso es lo que tenemos que contrarrestar. Simplemente tenemos que ponernos las pilas y trabajar en esos ámbitos. A nivel global, claro. Bueno, el debate que se está generando, que es muy interesante y tal, el documental me ha parecido enhorabuena, está muy bien. Yo me quiero ir otra vez, un poco más, algo íntimo otra vez, que es sobre el caso, no sé tu nombre. El de Lander. Pero ya a nivel, como curiosidad, desde el momento que sale la foto, además magnífica, la del fotógrafo, etcétera, después de ese infierno que estás viviendo y que, bueno, que mucho nos ha pasado, ¿qué pasa hasta ahora?
porque tuvo que tener bastantes consecuencias. Si volviste al pueblo o algo, ¿qué pasó? Si puedo preguntar. Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, esa etapa, la etapa del colegio que sale, o sea, nos fuimos a grabar al colegio donde ocurrió, el Paseo de los Castaños del que hablo. Yo no había vuelto ahí en 23 años, bueno, en 22 no había vuelto. Yo me fui del colegio y me fui porque dirección, cuando ya llegó a un punto en que yo estaba, vamos, era un trapo, no había lo que dice Miguel Ángel, hoy en aquellos días no había protocolos. Entonces la dirección del colegio se limitó a decir, bueno, es que no podemos hacer nada. Entonces yo salí por la puerta de atrás, me fui a un internado, desde Vitoria yo me fui a Badajoz, me fui a un internado, allí conocí a muy buenas personas y a otras personas con las que me pasó lo mismo. Y luego ya me vine a Madrid. Y lo que hablaba del colectivo, el colectivo me enseñó el activismo, me enseñó muchísimas cosas. Y la etapa de cero, aunque digo que me dio la sensación de que yo podía ayudar a gente, esa gente me ayudó a mí muchísimo. Yo solo soy uno más de toda esa gente que a mí me ayudó en la etapa más difícil de mi vida. Luego es curioso cómo este documental llegó, en qué momento llegó a mí, que fue hace 2 años, en un momento también muy, muy complicado para mí. Y volvió a ocurrir lo mismo con lo de las cartas, solo que en forma de tweets. En Twitter me empezaron a llegar mensajes, por Instagram, de personas que no conocía, que no eran seguidores ni nada, que recordaban aquel número de la revista, recordaban la historia. Ahora, por ejemplo, antes de entrar, había una mujer que me ha parado y me dice: recuerdo perfectamente tu historia y guardo la revista con muchísimo cariño. Fue muy impactante para mí, fue muy importante, fue muy positivo. Aprendí muchísimo de la gente. No soy nada fan de la, ¿cómo se dice? De la cultura Mr. Wonderful, de todo se aprende algo. El bullying, ahí digo bullying, ¿no? Y no sé por qué he dicho bullying, porque yo no uso la palabra bullying, es un delito de odio. Yo no aprendí nada de aquello, yo no tenía por qué haber vivido aquello. Aquello me restó libertad, me restó felicidad. Por este tema yo perdí familia, me tuve que ir de mi ciudad. 23 años después eso fue una huella en el yeso fresco, porque, por ejemplo, a día de hoy yo tengo una fobia absoluta a los balones. Yo no puedo pasar por un sitio donde están jugando al balón, porque en aquellos años en el colegio a lo que se jugaba era a tirar el balón a ver quién le daba en la cabeza al Lander. Y eso se quedó para mí. Y estoy a 9 días de cumplir 38 años, sigue produciéndome lo mismo que me producía con 14 años. Es muy físico, es una tensión aquí, me pongo malísimo, me pongo a sudar y está ahí, y sigue y seguirá. Pero del colectivo sí aprendí y por eso defiendo muchísimo y animo a todas las personas jóvenes a que no caigan en la trampa del individualismo, porque, como he dicho, en la historia no hay ningún derecho se ha abordado de manera individual. Se ha abordado de manera colectiva. Y eso ha sido una historia muy positiva que a lo largo de los años a mí, bueno, en el peor momento pues
me ayudó muchísimo. Fueron ellos los que me ayudaron. Me contaste de una persona que te escribió que vio el documental y se acordaba de que te había visto, de que te conocía de aquella época. Sí, es verdad. Me escribió por Instagram. Yo no les conocí nunca, pero, por ejemplo, formé parejas, porque uno vivía en Santa Pola, otro vivía en Alicante, y entonces les puse en contacto. Formé un grupo de amigos en Canarias. No lo formé conmigo, formé por toda España, pero he visto antes una escena, una secuencia del documental, que había un pequeño titular que ponía «Vitoria-Gasteiz, la capital del lobby homosexual». Y yo no recordaba eso y me he quedado pensando, y digo, ¿eso cuándo ha sido? Porque yo soy de Bilbao, pero viví el Bilbao industrial, para nada el Bilbao de ahora. Luego me fui a Vitoria, que era todavía más pequeño y más cerrado. Y luego, después de Vitoria capital, me fui a un pueblo que eran 800 habitantes. Y luego me fui a un internado en Badajoz. Entonces, digo, ¿en qué momento de mi vida estaba yo ahí en el lobby homosexual? No me enteré de nada. Pero a tu pregunta, ha sido muy, muy importante para mí, para entender la importancia que tiene saber que no estamos solos, que los jóvenes tienen un papel importantísimo ahora y que si están viviendo lo que yo viví. Hace unos años me encontré con el chaval que yo era, hace muy poco, en el autobús. Iba a mi casa y había una clase de un colegio en el autobús y había un chico sentado, un chaval, pues tendría eso, 14, con una chica, y los chicos que estaban detrás mío le estaban insultando. Y el chico estaba haciendo como que se reía con la compañera, como que no se enteraba. Y hubo un momento que me miró, y fue un segundo, me miró y miró para abajo. Y yo entendí perfectamente lo que estaba sintiendo vergüenza y estaba disimulando, porque era algo que había aprendido a hacer y era algo que estaba haciendo todos los días. No pude sacar esa parte activista que saqué con 14 años, porque me vi tan reflejado que me bloqueó. Y me hubiese encantado decirle, esto se va a acabar. Sé que lo estás pasando muy mal, sé que estás sonriendo y es mentira. Sé que llevas un disfraz que te pesa muchísimo, pero se va a acabar y te lo prometo, te doy mi palabra que se va a acabar y vas a salir de ahí. Siempre me he sentido muy mal porque me bloqueé, pero vi que la historia se repetía. Por eso considero que es muy, muy importante, lo recalco, el tema del colectivo. Muy bien. Bueno, podríamos estar hablando aquí mucho tiempo más. Creo que, como bien decís, es un trabajo de todos y el colectivo debemos de integrarlo todos, tanto LGTBI como heteros, como todo el mundo, ¿no? Porque es una forma de avanzar. Muchísimas gracias a todo el mundo y, bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Besos a todas.